¿Cómo están todos, amados y amadas de Cristo? Que Dios les bendiga enormemente en el nombre de Jesús. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de este canal cristiano. Lucho te predica acerca de Dios. Siempre estamos enfocados en lo que la Biblia dice. Dios bendiga a cada una de sus familias y gracias a todos esos seguidores fieles. Que Dios siga prosperándoles y guardándoles del mal en donde quiera que se encuentren. Hoy quiero preguntarte, ¿qué estarías dispuesto a hacer en nombre de la fe? Como cristiano, como creyente, ¿cuánta fe tienes tú? ¿Qué estarías dispuesto a hacer con tu fe si Dios te pide hacer algo? ¿Qué estarías dispuesto a hacer en nombre de la fe? Hago esta pregunta porque hoy en día es tan difícil conservar la fe, una fe pura, una fe genuina. Por alguna razón es tan difícil mantenernos sin contaminación frente a tantos ataques del mundo. Me refiero, el mundo, el sistema en el que vivimos, el sistema que está lleno de tanta corrupción, de tanto pecado, tanta maldad, este sistema en el que vivimos en el mundo, nosotros como cristianos, estamos siendo constantemente bombardeados todo el tiempo. Filosofías huecas, filosofías humanas que no son cristocéntricas. Estamos siendo atacados por movimientos que el mundo ha creado. El relativismo, por ejemplo, que dice que todo es relativo, que no hay ninguna verdad objetiva. Tantos movimientos y filosofías que no son cristocéntricas. Estamos siendo bombardeados constantemente por el mundo. El mundo ataca nuestros valores morales. El mundo está atacando nuestros principios. El mundo está constantemente creando corrientes que son contrarias a la Biblia. Hoy a lo malo se le llama bueno en el mundo y a lo bueno se le llama malo. El mundo está constantemente queriendo llevar la contraria, queriéndole llevar la contraria a Dios y a su palabra. Es un constante bombardeo a nuestra fe como cristianos. Así que no es tan fácil mantenerse fiel en la fe en Cristo Jesús hoy en día, porque vivimos en un mundo tan cambiante donde la tecnología, el entretenimiento, los medios de comunicación, la industria cinematográfica, los medios, las redes sociales han tomado un lugar tan importante en la vida del ser humano que pareciera que ya no se dedica tiempo a las cosas de Dios. Y nosotros como cristianos que queremos mantenernos cerca de la palabra de Dios y obedeciendo a Dios, haciendo lo que a Dios le agrada, somos constantemente atacados. Nuestra fe constantemente está siendo puesta a prueba. Se nos están siempre arrojando dardos queriendo dañar nuestra fe. Cualquiera que te diga que es fácil ser cristiano en este mundo no es fácil, no es fácil. La Biblia dice que no es de todos la fe. Si tú eres un cristiano y te mantienes fiel hasta el día de hoy, es por la gracia de Dios y en segundo lugar, porque tu fe, como le decía Pablo a Timoteo, tu fe no es fingida. Tu fe no es fingida. Si Dios te ha dado una fe genuina, una fe verdadera, si tú eres un cristiano genuino en Cristo Jesús, conserva tu fe, que es más valiosa que el oro. El oro es perecedero, pero tu fe es más valiosa que el oro. Esa fe cuyo fin es
la salvación de tu alma, la fe en Cristo Jesús, consérvala. Que ningún ataque del enemigo te haga decaer, te haga disminuir tu fe. Mantén tu fe. Pero te pregunto, ¿qué estarías dispuesto a hacer por tu fe en Dios, en nombre de la fe? Quiero hablar un poco de Hebreos capítulo 11. Se titula La fe. Esto es básicamente la sala de la fama. Todos aquellos hombres de renombre que en nombre de la fe hicieron grandezas, porque tenían la convicción en sus corazones, eran seguidores de Dios, fieles creyentes en Dios, obedientes a Dios, y ellos no lo sabían, pero sus nombres fueron escritos en la Biblia por lo que ellos hicieron en nombre de la fe, porque seguían fielmente a Dios. ¿Tú qué estás haciendo como cristiano por tu fe hoy en día? Si te tocase estar al borde de la muerte, ¿negarías tu fe? Si estuvieses en riesgo de morir, ¿negarías tu fe en Cristo? Mantén una fe genuina. Leamos Hebreos 11, que de eso quiero hablar hoy. Primeramente es necesario aclarar, ¿qué es la fe? Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ejemplo, Dios le dijo a Abraham, te daré un hijo, y su esposa Sara era estéril y ya los dos eran muy ancianos. ¿Cómo iban a tener un hijo? Pues allí entra la fe. Abraham tuvo fe, o bien la certeza, tenía la certeza de lo que se espera. Dios me va a dar un hijo, decía Abraham. La convicción de lo que no se ve. Aún no tenían el hijo. Isaac aún no había nacido, pero tenían fe. Abraham y Sara confiaron en Dios, esa certeza que no miraban lo que Dios les había dicho, pero confiaban que Dios lo iba a hacer. Eso es la fe, certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Sabemos que Jesucristo vendrá por segunda vez por su iglesia. Tenemos esa certeza. Aún no lo vemos, pero tenemos la certeza de que Dios lo hará. El versículo 2 de Hebreos 11 dice, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, o sea, los antepasados. Versículo 3. Vea qué importante es la fe. Por la fe entendemos, o sea, comprendemos, llegamos a la conclusión, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve, en este caso el universo físico, fue hecho de lo que no se veía por la palabra de Dios, porque Dios es inmaterial, es eterno, es invisible. Dios está fuera del espacio, no está limitado por el tiempo, ni por espacio, ni por materia. Dios, a través de su palabra, creó el universo. Versículo 4, aquí comienzan a mencionar personajes. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Recuerden, sin fe es imposible agradar a Dios. Así que conserva tu fe. ¿Por qué? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Cuando tú oras, tú estás confiando que Dios es y que Dios te escucha.
El que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, en este caso el diluvio, con temor preparó el arca, en el cual a través del cual su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe, también la misma Sara, esposa de Abraham, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido, que Dios era fiel. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, refiriéndose a Abraham, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Porque recuerden que Dios le había dicho a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Te bendeciré grandemente, le dijo a Abraham. Versículo 13. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, la patria terrenal, ciertamente tenían tiempo de volver, pero estos anhelaban una mejor, una patria mejor, esto es, la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob, al morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, al morir, José mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, del faraón en aquel entonces. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Y la lista sigue de personajes que hicieron grandezas en nombre de la fe. ¿Y tú qué harías en nombre de la fe? Termina de leer Hebreos 11 y te darás cuenta. Comparte este video con otros, comenta, suscríbete y que Dios te bendiga. Conserva la fe.